por favor, sería muy bueno que el senador Petro y el senador Arias estudiaran las diferencias entre los tratados de libre comercio y los tratados de libre tributación. Yo creo que es bien importante que el senador Arias y el senador Petro lograran entender la diferencia entre un tratado de libre comercio y un acuerdo sobre libre tributación. Bien, nuestra economista Paloma nos trata de enseñar las diferencias entre el Tratado de Libre Comercio y el Tratado de doble tributación. Están absolutamente ligados, pertenecen a una misma escuela de pensamiento y de acción económica que es dominante en el mundo, pero en la cual hemos perdido nosotros. Porque estos eruditos no pueden convertirse en la voz de la nación y venir aquí a señalar a nosotros como si fueran ignorantes o como si no estudiaran. Aquí algunos estudiamos y nos gusta leer, apreciados senadores de la izquierda, y nos gusta confrontar con argumentos. Gracias, presidente. Venezuela, Cuba y Bolivia. Esa es la realidad. Un país que está recorriendo el camino que proponen algunos senadores acá y que propone el Foro de Sao Paulo y que ha hecho los estragos que conocemos y que nos tienen invadidos de humildes venezolanos al país, a Colombia. Un país que está recorriendo el camino es Argentina. Mire lo que nos acaba de decir José Obdulio Gaviria antes de referirme a la tesis de Salas y Martín, economista catalán, que trajo Lemos, el senador Lemos, a cuento. Entonces, senador Gustavo Petro, frente a este proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Para dos temas alrededor de este tipo de proyectos. ¿Se oye? Bueno, gracias. Un tema que tiene que ver con la teoría económica, pero que no sobra comentárselo a la plenaria del Senado. Y es que cuando se habla de libre comercio, realmente de lo que se está hablando es de un libre mercado más allá de las fronteras. No que no exista o exista un mercado, sino que este mercado funcione sin regulación, que no sea las propias leyes del mercado. Y las propias leyes del mercado indican que cuando dos países comercian en lo que tienen ventajas comparativas. Las ventajas comparativas son un concepto económico creado por David Ricardo, el fundador de la economía clásica mundial. Entonces aquí tendríamos que ver cuáles son las ventajas comparativas de Japón respecto a Colombia y cuáles las ventajas comparativas de Colombia respecto a Japón. Indudablemente todo lo que tiene que ver con industrialización, valor agregado, tecnologías, etcétera, es decir, aplicación del conocimiento, es una ventaja comparativa de Japón, mientras que la ventaja comparativa de Colombia no es sino tener carbón y petróleo sin conocimiento. Eso mismo es respecto a Estados Unidos, respecto a la Unión Europea, respecto al Reino Unido, etcétera, respecto a Corea, etcétera. Si el mundo se rige durante décadas a través de ese libre comercio, siempre Japón desarrollaría sus industrias de alto valor agregado y siempre Colombia quedaría reducida a exportar carbón y petróleo. Y yo creo que ese no es el destino de Colombia. El destino de Colombia es también avanzar hacia las ramas de alto valor agregado de conocimiento, de tecnología y de industria. Y por eso no puede abrir sus puertas como lo viene haciendo a través de los tratados de libre comercio. La teoría económica iría en contra de las posibilidades y las conveniencias de la nación colombiana. Por eso tiene que cerrar. Si ustedes quieren reactivar económicamente el país, tienen que encarecer las importaciones y hacer un shock de demanda, es decir, que la gente tenga ingresos en sus familias para poder comprar, pero para poder comprar productos colombianos. Así se reactiva la economía. Con este tipo de proyectos
en el corto plazo lo que estamos es arruinando más la economía. Por eso yo voy a votar en contra, presidente, y ese es un primer aspecto de esto que se llaman los tratados de libre comercio. Hay un segundo aspecto. Habla de la eliminación de la doble tributación. ¿Qué significa eso? Que donde la empresa, generalmente japonesa, porque hay quien diría que la colombiana en Japón, si tributa en Japón, si paga sus impuestos en Japón, no se les pueden cobrar esos impuestos en Colombia. Y entonces lo que hacemos en general es regalar una tributación, regalar unos ingresos que podrían ser colombianos, se los regalamos al gobierno japonés. Porque estas multinacionales, dependiendo de las tasas impositivas, pues van a tributar en su país y no en el país donde realizan su inversión, como Colombia. El ponente debería explicarnos si se estudió este tema, si hay algunas acotaciones, algunas salvaguardas para impedir que un gobierno pobre como el colombiano le termine regalando sus impuestos a un gobierno poderoso y rico como el japonés, y en qué medida eso podría ser conveniente para... Ya, presidente, con eso termino mi intervención. Senadora Paloma Valencia, por favor. Senadora Paloma Valencia. Muchísimas gracias, señor presidente. No, es que oyendo a los senadores que nos han antecedido queda uno perplejo. No sé si es que no leen los proyectos antes de venir a plenaria. Hablan de la aprobación de un tratado de libre comercio. Por favor, lo que se está sometiendo a consideración, como muy bien lo explicó el senador ponente, el senador Juan Diego desde el principio, es un tratado de libre tributación. Sería muy bueno que el senador Petro y el senador Arias estudiaran las diferencias entre los tratados de libre comercio y los tratados de libre tributación. Los tratados de libre tributación son simplemente una negociación entre los estados para que los ciudadanos que viven allá o que tienen residencia en ambos países o que hacen negocios en ambos países tengan reglas claras para no tener que pagar impuestos en los dos países sobre sus transacciones económicas. Es un tratado que existe con varios países y que beneficia principalmente a quienes hacen negocios con esos países y a los colombianos que viven en esos países para que no tengan que pagar impuestos allá y acá y tener normas claras. Yo creo que es bien importante que el senador Arias y el senador Petro lograran entender la diferencia entre un tratado de libre comercio y un acuerdo sobre libre tributación. Creo que son doble tributación, que son dos cosas bien distintas y que cualquiera entiende la diferencia. Gracias, presidente. Senador Gustavo Petro, por favor. Sí, ahí nuestro economista Paloma nos trata de enseñar las diferencias entre el Tratado de Libre Comercio y el Tratado de doble tributación. Están absolutamente ligados, pertenecen a una misma escuela de pensamiento y de acción económica que es dominante en el mundo, pero en la cual hemos perdido nosotros. Es que yo no sé cómo se podría lograr que el Senado de la República entrara en un momento de reflexión y pudiese evaluar si todos los tratados de libre comercio que ha suscrito y ha ratificado el Congreso de la República le han servido a Colombia o no. La misma Paloma Valencia debería hacer esa reflexión que nos pide que hagamos nosotros. ¿Por qué no estudia si los tratados de libre comercio y los tratados de doble tributación que están correlacionados en la Organización Mundial del Comercio le han servido a Colombia o no? Porque un país debe construir su política pública de acuerdo a ello. Si el beneficio es mutuo, si el beneficio es unilateral. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos nos ha perjudicado. Yo recuerdo aquí a los yuppies que venían en ese entonces a este Senado de la República a decir
que nos íbamos a beneficiar y que nos iba a haber un boom de exportaciones de Colombia hacia los Estados Unidos. Pues la única exportación de Colombia a los Estados Unidos que se deriva del TLC con Estados Unidos es petróleo y carbón. Y en cambio se arruinó nuestra industria, nuestra agricultura. Señora Paloma, los paperos que están vendiendo su papa en la carretera tienen un rival en la papa belga por un tratado de libre comercio. Ahora, respecto al tratado de doble tributación, que es del que estamos hablando aquí con Japón, ¿quién dijo que se benefician los colombianos por este tratado de doble tributación? ¿Quién lo dijo? Ah, que el embajador de Colombia en Venezuela, en Venezuela no, que ya no hay, en Japón de pronto hace una empresita ahí con sus familiares y algunos amigos del club en Japón, y entonces allá no pagarían impuestos porque los pagarían en Colombia. ¿Ese es el beneficio? Lo cierto es que la mayor parte de la inversión, y para eso hay que hacer el estudio de la cuenta, no solamente comercial, sino de capitales, entre Colombia y Venezuela, es profundamente deficitaria para Colombia. Es decir, Japón gana y es lo... Y es lógico que Japón gane simplemente porque tiene ventajas comparativas en las industrias de mayor valorización en el comercio internacional y en la inversión. Ventajas comparativas fue lo que dije en mi anterior intervención, que parece que Paloma Valencia no entendió. Ventajas comparativas es un concepto de David Ricardo que muestra cómo en los comercios entre países que se aplica a inversiones y a mercancías que se venden y se compran, el país que gana es el que tiene ventajas comparativas, o más aún, los países se especializan por sus ventajas comparativas. La ventaja comparativa de Colombia es petróleo y carbón. Por eso solo exporta petróleo y carbón. Y las inversiones que hacen los países poderosos en Colombia es petróleo y carbón. Ahora, el señor ponente nos ha explicado aquí a los senadores si esas inversiones que se hacen en Colombia y que tributarían, la tributación va por el gobierno colombiano, o este tratado le permite a la empresa japonesa decir que como va a pagar los impuestos en Japón, entonces no tiene que pagar los impuestos en Colombia. Esa es la pregunta que yo le estoy haciendo al ponente Bedoya. Si una empresa japonesa hace inversiones en Colombia a partir de este tratado y dice que sus impuestos se pagan al gobierno japonés, queda eximido de pagar esos mismos impuestos al gobierno colombiano. ¿Y quién pierde? La sociedad colombiana, Paloma Valencia y senador Bedoya. El único que pierde es la sociedad colombiana, a menos que el tratado dijese que se prioriza el pago de los impuestos. Termino. Que se prioriza el pago de los impuestos en Colombia y no en Japón. Como eso lo dice el tratado de doble tributación, pues tengo que decir que tengo que votar en contra porque es absolutamente inconveniente a los intereses de la sociedad colombiana, de sus industriales y de sus agroindustriales. Gracias, señor presidente. Estos eruditos de la economía nacional quieren cerrar las fronteras del país con el argumento de que hay que proteger la producción nacional, con el argumento de las ventajas comparativas y de la incapacidad de nuestra nación y nuestros productores de competir en ese mercado mundial. Pareciera también que olvidaran que los tratados de libre comercio son acuerdos generales, que hay sectores ganadores y sectores perdedores, y que se espera que esos sectores ganadores sean los que jalonen la economía. No se trata solo de petróleo y carbón. Se le olvida al estudioso senador Petro
que hay productos agropecuarios colombianos que tienen enormes posibilidades en esos mercados internacionales, como el aguacate para poner un ejemplo, como las frutas para poner otro ejemplo. Y claro, debo reconocer que el problema de los tratados de libre comercio son las externalidades, aquello que algunos autores como Stiglitz denominan las barreras no arancelarias, que son los subsidios a la producción que determinados países con los que suscribimos esos acuerdos mantienen, y eso desde luego va en demérito de los productos nacionales nuestros, porque nosotros no tenemos la capacidad fiscal de dar subsidios como nos brindan otros países en el mundo. Pero esa es una discusión profunda que estamos listos a dar en el momento que corresponda, porque estos eruditos no pueden... Finalizo diciendo porque estos eruditos no pueden convertirse en la voz de la nación y venir aquí a señalar a nosotros como si fueran ignorantes o como si no estudiaran. Aquí algunos estudiamos y nos gusta leer, apreciados senadores de la izquierda, y nos gusta confrontar con argumentos. Gracias, presidente. Bien, una réplica que me ha pedido el senador Wilson Arias y se prepara el senador José Obdulio Gaviria. Senador Wilson Arias, una réplica de 2 minutos, por favor. Gracias, presidente. Quiero notarle, presidente, que no es la primera réplica que pido y en la que no me siento bien tratado. Le solicito que por favor mis réplicas sean atendidas oportunamente. En segundo lugar, pues desde luego que lo que se ha dicho mucho, y yo comprendo que la dificultad del debate estriba también en la falta de tiempo. Pero si algo ha demostrado la historia, y si algo niega los dichos de mi querido Juan Felipe Lemos y mi querida Paloma Valencia, son los hechos económicos de este país. Yo pues sé de la juventud de Juan Felipe, pero lo invito a que mire lo que dijo César Gaviria cuando nos invitó al Bienvenidos al Futuro, precisamente en el marco de la apertura democrática y la teoría del libre comercio. Y es básicamente la que se nos sigue explicando 30 años después. Es decir, el joven Juan Felipe puede que no se entere porque, ya lo decía Molière al parecer, ¿no? Se me parece un personaje de la obra de Molière que se pasó toda la vida escribiendo en prosa sin saber que era prosista. Es posible que Juan Felipe no sepa que es neoliberal todavía. Pero si escucha a César Gaviria va a enterarse de que la misma prédica nos hizo hace más de 30 años. Es decir, el libre comercio, que no es solamente TLC, inicialmente Juan Felipe, para que lo sepa, fue el área de libre comercio para las Américas. Y cuando no pudo avanzar el área de libre comercio para las Américas, se instalaron los numerosos TLC, que son los que estamos combatiendo todavía. Y el resultado, pues, me van a disculpar Paloma y Juan Felipe y los teóricos de la derecha, pero los resultados son absolutamente constatables y seguramente habrá que preguntarse también al sector agropecuario industrial. La pregunta es por qué los empresarios colombianos siguen aceptando este tipo de tratamiento. Yo creo que es otra de las preguntas, porque la promesa siempre ha sido desde Gaviria hasta ahora que la crisis la paguen los de abajo y que se trasladará la crisis sobre los hombros de los de abajo. Y las consecuencias de la política aperturista y de libre comercio, que no se reduce a los TLC, sino que tiene un componente tributario independientemente de que haya o no TLC, bajo la prédica y la inversión extranjera directa. El tercero. Terminó, senador Wilson Arias. No, presidente, no he terminado. Tiene 1 minuto más. El fardo que nos dejó precisamente uno y otro gobierno bajo la prédica de la inversión extranjera directa es lo que no se ve, y menos los beneficios para la población. Pero permítanme decir 2 cosas adicionalmente. Es constatable la relación asimétrica con Japón, lo acabo de explicar en las 3 cifras que para efectos del tiempo presentado, y el hueco fiscal que para Colombia, que más que para el Japón, va a significar lo que se traduce en un problema apremiante. He dicho, en momentos de pandemia y de necesidad de ampliar no solo las capacidades fiscales, sino también de incentivar la demanda, no es una buena política, sino es en términos generales peor en estos momentos de crisis, y por eso nuestra angustiosa voz no se ratifique con la finalidad de que no afectemos ni las finanzas públicas ni sigamos esperando una inversión extranjera que no ha aumentado con Japón como no ha ocurrido con otros países. Muchas gracias. A ver, senador José Obdulio Gaviria se prepara para una réplica de 2 minutos el senador Gustavo Petro y el senador Luis Fernando Velasco.
Senador José Obdulio Gaviria. Gracias, señor presidente. La palabra clave es libertad. Es lo que estamos confrontándonos aquí en esta pequeña discusión sobre este proyecto. Libertad empresarial, de comercio, libertad monetaria, tamaño del gobierno, que incide mucho en la libertad. Obviamente libertad fiscal, que es la que incumbe a este proyecto. Los derechos de propiedad, los derechos de libertad de inversión, la libertad financiera, la ausencia de corrupción y la libertad de trabajo son grandes indicadores para el desarrollo económico. Miren ustedes que los países con mayor libertad en el ranking mundial que se lleva año por año, nos lo dicen todo. Singapur es el primero, Hong Kong es el segundo, Nueva Zelanda es el tercero, Australia, Suiza, Irlanda, que es un país que vale la pena estudiarlo desde la perspectiva del libre comercio. Pero quieren sorprenderse, estimados colegas senadores, en la cola de las libertades económicas están en su orden de abajo para arriba. Corea del Norte, Venezuela, Cuba y Bolivia. Esa es la realidad. Un país que está recorriendo el camino que proponen algunos senadores acá y que propone el Foro de Sao Paulo y que ha hecho los estragos que conocemos y que nos tienen invadidos de humildes venezolanos al país, a Colombia, un país que está recorriendo el camino es Argentina. De manera que yo votaré con mucho entusiasmo este proyecto y felicito al gobierno y al ponente. Le hago una pequeña ilustración al ponente. No es la República de Japón. Japón es una monarquía parlamentaria. ¿Cómo se refiere a ella? Pues la monarquía japonesa, no es república. Muchas gracias, señor presidente. Senador Gustavo Petro tiene 2 minutos para una moción de réplica y se prepara el senador Luis Fernando Velasco. Le voy a pedir, presidente, que permita un poquito de tiempo más porque el debate es interesante y es precisamente esto lo que le da sentido a estar en el Congreso, en el Parlamento, y le da sentido al Parlamento. Mire lo que nos acaba de decir José Obdulio Gaviria antes de referirme a la tesis de Salas y Martín, economista catalán, que trajo Lemos, el senador Lemos, a cuento. Para el senador José Obdulio Gaviria, la libertad consiste en consumir. Lo acaba de decir. Para él, la libertad es libertad de los bancos, libertad de las finanzas, libertad del consumo. Bien sería bueno que un senador, una senadora o un ciudadano o una ciudadana se preguntaran. Es decir, que si la libertad es para consumir, el que no tiene dinero no puede ser libre, porque no puede consumir. La parte de la sociedad que no tiene dineros no puede ser libre entonces en la democracia. Es una nueva teoría ideológica la que nos trae José Obdulio Gaviria. La mayor parte de la humanidad no tiene capacidad para consumir lo que los sectores medios y ricos de la humanidad pueden hacer. Es decir, para unos es la libertad, para otros no. Pues eso no se llama, José Obdulio, libertad. Eso se llama esclavitud. Y es lo que está detrás de muchas de las políticas económicas que ustedes construyen. Porque si quisiéramos libertad para todos y todas, entonces no solamente tendríamos que hablar de ingresos suficientes para las familias para poder consumir, sino también de muchísimas otras cosas como la libertad de amar, la libertad de querer, la libertad espiritual, la libertad de poder saber, que en Colombia no existe. José Obdulio, eso que usted habla de libertad no es. Y segundo, ¿por qué no
claro, puede sonar jactancioso decir, ustedes lean, que fue lo que nos dijo, ¿cómo se llama? Paloma Valencia hacia nosotros. Leer un poco. ¿Cómo es Japón? Eso que mencionó José Obdulio Gaviria de Singapur, para no hablar de China, porque Mejía me diría no se puede comerciar con China porque está dirigida por el Partido Comunista Chino. Pero ¿cómo es Singapur? Singapur tiene un fuerte aparato de planificación pública, y también Corea del Sur, y también Taiwán. Minutos y termino. Y también Japón. Oiga, señores, lo que permitió la industrialización de Japón, de Singapur, de Corea del Sur, de Taiwán y de China, es que hicieron reformas agrarias. Leemos lo que ustedes no se han atrevido a hacer en Colombia porque estamos dominados por terratenientes improductivos y sus representantes políticos. Hicieron reformas agrarias. Japón, sin disparar un tiro. Véanse la película del último samurái, que es el único acto de violencia por medio del cual, porque todo lo demás fue pacífico, Japón adquirió la tierra a través de bonos públicos de los señores feudales y se la entregó al campesinado para producir alimentos. Y lo mismo fue en Corea del Sur y en Taiwán. Y segundo, invirtieron el presupuesto con prioridad en la educación general de toda su juventud, de toda su sociedad. Elevaron el intelecto general de tal manera que hoy la juventud japonesa y la juventud de Corea del Sur pueden entrar sin barreras a cualquier universidad. ¿Eso pasa en Colombia? Ustedes, señores congresistas, han aprobado esas reformas que permitan hacer lo mismo que hizo Japón, Corea del Sur y Taiwán. Leemos, Japón protegió su industria y su agricultura, y lo hizo también Corea del Sur. Y solo cuando tenían las ramas que permitían competir hacia afuera liberaban el comercio con pragmatismo. ¿Eso está haciendo Colombia? No lo está haciendo. Nosotros estamos trabajando el tema del comercio internacional de una manera torpe y agresiva contra los intereses nacionales. Y lo que yo digo no es ir contra la libertad ni contra el comercio. Lo que yo digo es que tenemos que ser inteligentes si queremos industrializar a Colombia. Bien, senador Gustavo Petro ya ha hecho varias intervenciones sobre este proyecto, así que te he dado suficiente tiempo. Senador Luis Fernando Velasco tiene 3 minutos, se prepara el senador Rodrigo Lara. Gracias. Senador Gustavo Bolívar tiene el uso de la palabra 3 minutos y se prepara el senador Julián Gallo. Senador. Gracias, presidente. Sí, presidente, muchas gracias. No, estaba escuchando atento todo el debate, pero creo que no escatima a la derecha la oportunidad de menospreciar lo que está sucediendo en otras partes del mundo y saca pecho con lo que hacen otros países, pero no con lo que han hecho ya en Colombia. Entonces dicen, no, miren el ejemplo de Corea del Sur y miren el ejemplo de Japón y el de Estados Unidos, son los países a la vanguardia con base en sus libertades, pero no dicen nada de Colombia. Yo sí le quiero decir que, por ejemplo, Singapur, que es un país que salió a flote aquí en esta discusión, tiene el mejor sistema educativo del mundo y han ocupado el primero y segundo puesto respectivamente en varios años en las pruebas PISA, y Colombia ocupa el último lugar. Eso es competitividad. ¿Cómo se consigue competitividad si no hay una educación de calidad y con una cobertura por lo menos decente? Aquí más del 60% de los jóvenes, de los bachilleres, se quedan sin educación superior, no saben más para dónde agarrar, si para la delincuencia, si para las guerrillas o para los grupos de las macrinas o los paramilitares. Y en cuanto a la desigualdad, que es un ítem que tampoco hablan ellos, pues miren lo que han convertido a Colombia con su libertad. Colombia es uno de los países más desiguales de la tierra, y el índice Gini de esa desigualdad, por citar los países que ellos han nombrado, pues el de Singapur es de 0,4, el de Corea del Sur es 0,316, el de Colombia es 0,54, y dicen estudios de la Universidad de los
que podemos terminar en 0,57 en 2021, después de todo esto de la pandemia. Bolivia, país supuestamente para ustedes comunista, pasó de 0,56, una desigualdad peor que la que tiene hoy Colombia, a 0,49 con Evo Morales en estos 12 años. Entonces empiezan a usar modelos a su conveniencia y entonces traen acá lo más exitoso, pero rechazan los modelos exitosos de países que han rechazado per se el libre comercio, por no decir algo. Estados Unidos, por ejemplo, es un país proteccionista. Con Donald Trump se volvió más proteccionista que cualquier otro país. Subsidian la producción, subsidian el agro. Y por eso también estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. ¿Cómo podemos comparar países que ya hicieron reforma agraria, donde en algunos de ellos es prohibido tener más de 200 hectáreas, con países donde el índice de la tierra, por ejemplo el de Colombia, es de 0,88, es decir, que estamos casi llegando al punto ideal para ellos, en que el 1% es el dueño de toda la tierra de Colombia? ¿Cómo van a comparar países que no tienen ese índice Gini ni de tierra ni de riqueza con Colombia? Y entonces, en vez de estar sacando pecho con otros países a los cuales no pertenecemos, díganos las cifras de Colombia. Pues yo se las digo rápido. Último puesto en educación. Cuarto país más desigual del mundo, de la tierra. Y en el índice Gini somos como el tercero. Es el país con más desplazados. Senador Gustavo Bolívar, continúe, por favor. Un minuto y termino. Pero ya aterrizando el tema en el tema de la doble tributación, pues yo, por ejemplo, soy objeto de doble tributación en Estados Unidos y Colombia. Se justifica porque hay muchos empresarios colombianos en Estados Unidos, o hay conmigo, muchos. Pero yo quiero preguntarles cuántos empresarios hay en Emiratos Árabes, por ejemplo, porque hace poquito estábamos tratando un programa igual, un proyecto igual de doble tributación con Emiratos Árabes, solamente para abrirle la puerta a que si Minesa conseguía la licencia, pudiera sacar todo el oro y pagar los impuestos en Emiratos Árabes. De igual modo, pregunto cuántos empresarios hay en Japón. ¿Cuántas empresas colombianas hay en Japón? Pues yo sí les digo cuántas japonesas hay en Colombia. Hay más de 160. Y grandes marcas, por decirle una sola marca japonesa, cualquiera, Sony, Toshiba, lo que quieran, generan más ingresos que todo Colombia, todo el Producto Interno Bruto de Colombia. Una sola empresa japonesa puede tener más ventas internacionales que Colombia, superan los 60.000 millones de dólares que tenemos nosotros, los 50 y pico mil. Hay empresas japonesas que llegan a 300, 400 mil millones de dólares. Entonces, ahí es donde entramos en desigualdad, no es oponernos a las libertades, es no ser pendejos, es no dejar que nos sigan sacando los impuestos de aquí porque lo necesitamos. Es todo lo que